Hola, buenos días nuevamente tengan todos. Les doy la más cordial bienvenida a los asistentes y a los panelistas que hoy nos acompaña de varios países de Latinoamérica. El día de hoy, en la organización del Ciclo Internacional de Conferencias de Medicina Veterinaria y Zootecnia, participa la Universidad de El Salvador, la Universidad Católica Cuenca, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y la UAP. Hoy tenemos el privilegio de presentar la charla de osteosíntesis en terneros, principios básicos y presentación de casos clínicos, impartida por el doctor Vicente Peña Romero. Asimismo se encuentra con nosotros en el panel el doctor Rafael Ordóñez Medina, la doctora Irma Tobar Corona, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, el doctor Ramiro Obañe, de la Universidad Nacional Mayor San Marco, Perú, el doctor Tomás Truco, de la República de Argentina, el doctor Ricardo Gamero, de la Universidad El Salvador. Sean bienvenidos. En este momento cedo la palabra al doctor Tomás Truco para que brinde la bienvenida y presente a nuestro invitado de honor, el doctor Vicente Peña Romero. Es un placer poder dar la bienvenida al ponente que nos acompaña hoy en el Ciclo Internacional de Conferencias de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Vicente Peña Romero es licenciado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, título que alcanzó en el año 1994. Posteriormente accedió a un curso de perfeccionamiento en la destacada Escuela Superior de Veterinaria de Hannover, en Alemania, durante 1992. Es un activo miembro de la comunidad veterinaria en el sur de España, en Andalucía, donde se dedica a la práctica rural hace más de 25 años. Ejerce la profesión con una gran pasión y una gran inquietud en la búsqueda de nuevas herramientas para darle las mejores soluciones a sus pacientes. Particularmente es un profesional que para mí enaltece las ciencias veterinarias, porque es de las pocas personas que se maneja dentro de las tres grandes especies, las cuales compete a la medicina veterinaria con la misma altura y rigor científico. Actualmente es cirujano veterinario en el área de cirugía gastrointestinal equina de la Real Academia Andaluza Ecuestre en la ciudad de Jerez de la Frontera. Tiene un máster en traumatología realizado en la Universidad Complutense de Madrid, destacándose en cirugía traumatológica y ortopédica en pequeños animales, y es buiatra con una destacada formación tanto en ganado de leche y carne como en ganado taurino. Es un querido amigo que proviene y ha crecido en el ámbito rural, que profesa un gran respeto por el campo, y para mí es un enorme placer poder presentarlo. Sin más, le doy la bienvenida a Vicente, quien nos va a demostrar, digamos, todo lo que ha podido llevar, transportar desde el área de pequeños animales al campo. Así que bueno, muchas gracias, Vicente, por acompañarnos. Pues muy buenas tardes desde España, desde las 6 de la tarde, hora española, desde Andalucía, Cádiz. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los panelistas y a los participantes en este foro. Agradecer al doctor Tomás Truco la bienvenida y la presentación de mi exagerado, diría, currículum. Espero estar a la altura de los ponentes y espero que todo el mundo, al final, incluido yo, hayamos aprendido algo. Buenos días para la gente de México, creo que es por la mañana en México. Y bueno, sin más, agradecer que me hayan dado la oportunidad de compartir parte de mi experiencia en nuestro sitio internero. Y agradecer también a Tomás que me invitara, que ha sido el promotor de que yo estoy aquí en este momento. Espero que mi charla sea de utilidad para todos ustedes. Mi nombre es Vicente Peña y, como ha dicho Tomás, pues soy licenciado en veterinaria, no soy doctor, no tengo ningún doctorado, pero llevo 25 años trabajando en la clínica rural. Durante 10 años he sido titular de cirugía de un hospital de pequeños y grandes animales en la provincia de Cádiz. Y bueno, y hoy el tema que nos va a hacer hablar es el tema de osteosíntesis en ternero. En principio vamos a hablar de los principios básicos de la osteosíntesis y luego pues expondremos una serie de casos clínicos, algunos míos, otros de unos compañeros que me han pasado, un poco para compartir experiencias varias a distintos niveles de la península ibérica. Vamos a hablar un poco y para decir un poco es definir qué es la osteosíntesis, que es la unión de dos fragmentos óseos por una fractura mediante cirugía, en la cual vamos a utilizar distintos mecanismos, placas, tornillos, clavos, y lo que conlleva al final es una esterilización y una reducción de la fractura para que haya la formación de un callo óseo. En principio, en nuestra síntesis no vamos a hablar de método de coartación externa, de vendaje, férula, fibra de vidrio, porque es un poco lo que todos conocemos y lo que normalmente, en principio, hemos hecho en nuestros inicios.
Y tampoco hablaremos de placas de osteosíntesis porque en el mundo rural hablar de placas de osteosíntesis, al menos a nivel de España, donde el producto primario es caro, es barato y lo que significa una cirugía de osteosíntesis con placa es excesivamente caro. Por lo tanto, creo que no es de interés para esta charla y nos enseñaremos un poco a los temas de osteosíntesis con agujas, con clavos intramedulares y con fijadores externos. Como ya he dicho, vamos a un poco hablar de clavos intramedulares para algún tipo de fractura, agujas de Kirchner para otro tipo, fijadores Doctor externos. Vicente Romero, lo interrumpo un momento, por favor, y Sí. mil disculpas. Al Sí. parecer no cargó bien su presentación, ya que estamos viendo una pantalla en gris. Ahora, en principio, cuando trabajamos con los pacientes en ternero, vamos a tener una serie de limitaciones, al menos aquí en España. Uno de ellos es la economía y el coste de la cirugía de trauma. En segundo lugar, vamos a tener una segunda limitación, que es la técnica que vamos a usar. Un poco la experiencia del cirujano es importante para una vez que se habla de osteosíntesis. En tercer lugar, la osteosíntesis en ternero, igual que ocurre en rumiantes adultos o puede ocurrir en caballo, pues tiene una limitación por el peso y el carácter del animal. Y en cuarto lugar, pues una limitación importante es que en el postoperatorio es muy importante y en el postoperatorio fracasan muchas veces las técnicas que hemos utilizado para la reducción de fracturas. Yo tengo una máxima en mi vida, es que de ningún cobarde se ha escrito nada y por eso empecé a utilizar otras técnicas diferentes a la captación externa en fracturas que me eran imposibles solucionar con estos métodos. Y un poco empecé a aplicar las técnicas de pequeños animales, sobre todo fijadores externos y agujas intermedulares, que se utilizaban de forma muy frecuente en pequeños, empecé a utilizarlos en terneros. La osteosíntesis un poco creo que tiene una importancia en animales que tengan un alto valor económico, puesto que al fin y al cabo hablamos de economía, hablamos de mundo rural y hablamos de economía agraria y el valor económico siempre es importante. Evidentemente, cuando tenemos un ternero de un alto valor genético o un valor económico alto, a veces los ganaderos nos ofrecen la oportunidad de aplicar otras técnicas para fracturas, como en este caso una fractura de una tibia de un ternero de raza limusín que había sido inseminado, que tiene un gran valor para el ganadero. A veces, y aquí hablamos de ganadería de lidia, hay animales con un gran genético y con una importancia como central, en el caso de este toro de Núñez del Cubillo, que es una ganadería importante, con una fractura de radio, en la cual nos llaman para que atendiéramos a ese animal. En estos animales de gran valor económico es donde es importante pues, aplicar los conocimientos que tenemos para intentar salvar la vida de ellos. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que es el inicio de la osteosíntesis y yo creo que es importante, una vez que vamos a realizar osteosíntesis, saber cuáles son los principios AOVET, que son los principios por los cuales se rigen la osteosíntesis veterinaria, ¿no? Estos principios AOVET son cuatro, ¿vale? El primero es la reducción de la fractura, que es fundamental a la hora de intentar realizar osteosíntesis, la estabilización de la fractura, la preservación de la vascularización del foco de fractura y, en cuarto lugar, la movilización precoz de la zona de la fractura y sobre todo de las articulaciones distal y proximal a ese foco de fractura. Las fracturas más frecuentes en rumiantes, evidentemente, son las fracturas de huesos largos y por orden, digamos que son los metacarpianos, los metatarsianos, cúbito y radio y tibia. Fémur y húmero son fracturas también frecuentes, pero bastante menos frecuentes, y las fracturas mandibulares, que también digamos que son parte importante de la clínica rural diaria. Y por otro lado tenemos las luxaciones, de las cuales no vamos a hablar porque no vamos a tener tiempo de tanto. Muchas de estas fracturas en ternero sabemos que se producen en el momento del parto, donde la manipulación o la extracción del ternero a veces se hace de forma traumática y fracturamos bien metacarpos, líneas o fracturas salteadas por líneas metafisales. Las fracturas se pueden clasificar pues, de muchas formas, ¿vale? Pero un poco de forma práctica, las podemos clasificar según el método de reducción de la fractura en fracturas que se hagan de forma abierta, abriendo el foco de fractura, o sin abrir el foco de fractura, es una resolución cerrada de la fractura. Voy a explicar un poco cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la resolución abierta con respecto a la resolución cerrada. La ventaja de la resolución abierta es que da muy buena estabilidad y muy buena reducción porque estamos viendo directamente el foco de fractura, pero tiene una serie de inconvenientes. El principal inconveniente es que tenemos que abrir el sitio donde se ha provocado la fractura, con lo cual tenemos que tener unos conocimientos anatómicos importantes y se produce a veces hemorragia del mismo foco de fractura.
y que todo eso conlleva pues un precio bastante caro. La ventaja de la reducción cerrada con respecto a la reducción abierta es que cuando realizamos una reducción cerrada no tocamos el foco de fractura, por lo tanto, en esos animales donde ya en un foco de fractura hay una serie de factores de la osteosíntesis, de la coagulación, hay un callo óseo que se está empezando a formar. Si tocamos ese callo óseo para una reducción abierta, pues vamos a paralizar un poco lo que es la osteosíntesis de ese hueso. Ya sabemos cuáles son los límites, las limitaciones que tienen los vendajes, las férulas, los yesos y en particular todo lo que es los métodos de costación externa, que están indicados sobre todo en fracturas diafisarias, que sean fracturas cerradas y que sean fracturas en las que se pueda inmovilizar las articulaciones anterior, distal y proximal al foco de fractura. Por lo tanto, a veces vamos a tener que utilizar unos métodos no de costación externa, sino de fijación externa, una serie de clavos o bien fijación interna con agujas de Kirchner. Las ventajas de estos métodos, en primer lugar, es que es fácil, relativamente fácil, son métodos que no son caros, que están indicados sobre todo en fracturas abiertas, fracturas mandibulares y luxaciones, con la ventaja, como he dicho antes, que no tocamos el foco de fractura y, en último lugar, explicar que un fijador externo es como una placa de osteosíntesis que se coloca, en vez de pegado al hueso, se coloca externamente y que es fijada por unos clavos o agujas que van a ir al hueso y que externamente vamos a unir con unas barras laterales que van a hacer la función de la placa de osteosíntesis. Lo que vamos a usar en osteosíntesis en ternero principalmente son los fijadores externos, están indicados en algunos tipos de fracturas, los clavos intramedulares, utilizados en otro tipo de fractura, iremos viendo con los casos clínicos, y las agujas de Kirchner, que son igual que clavos, pero de un grosor más pequeño, que utilizaremos en fracturas tipo Salter-Harry, en fracturas discales de radio, tibia o fémur. ¿Cuándo vamos a utilizar métodos de osteosíntesis diferentes a la costación interna? Pues evidentemente cuando no podamos utilizar métodos de costación externa. Hemos dicho que en fracturas abiertas y en fracturas donde es imposible inmovilizar las dos articulaciones, distal y proximal, en fracturas de tibia, radio, fémur y en mandíbula. Esas son las principales fracturas en las que vamos a utilizar estos métodos. ¿Cómo? Pues en primer lugar, explicar un poco que se pueden hacer cosas, y en esto he ido avanzando en el tiempo. Yo empecé utilizando en el año, pues prácticamente en el año 2000, en fracturas de rumiantes empezamos a utilizar clavos intramedulares, aún no era la moda de los fijadores externos, y evidentemente se podían hacer cosas, y con el tiempo pues hemos ido mejorando las técnicas y hemos ido mejorando el método de hacer las cosas. Era un corso que era salvaje, un animal salvaje, en el que introducimos un clavo intramedular en la tibia, pero en aquel tiempo aún no tenía conocimientos de osteosíntesis, y hicimos un enclavamiento retrógrado del clavo, con lo cual este clavo queda introducido en la articulación. De esta manera vamos a inmovilizar a ese animal, esa articulación, y aunque se forme un callo óseo, el animal va a quedar totalmente paralizada de esa articulación y anquilosada. Ya veremos cómo en la tibia el método de enclavamiento no es retrógrado, sino que es normógrado y se tiene que introducir a través de la cresta tibial en dirección distal de la tibia. Evidentemente hoy no lo haría así. Este es mi primer fijador, que lo hice por el año 2005 en un burro enano. Es un fijador externo, como veis, con 4 agujas, y evidentemente este fijador pues tiene una serie de deficiencias. En primer lugar, las agujas están muy cercanas al foco de fractura, que era un foco de fractura con una fractura abierta. Para mi parecer, creo que tenían que ser agujas mucho más lejos del foco de fractura, pero al final había una infección del hueso, y esa infección del hueso afectó también a los clavos y a las agujas de Kirchner, por lo cual se produjo una infección, una osteomilitis de ese hueso, y tuvimos que quitar el fijador al final y poner un fijador. Hoy día, pues, como veis en la complejidad del fijador externo, en pequeños animales hemos avanzado enormemente, y hoy día pues tenemos una serie de conocimientos mucho más complejos de lo que es la forma de utilizarlo. Y aquí vemos un fijador externo que se llama transarticular, el cual pues se intentaba inmovilizar una articulación porque había una fractura muy distal, y el fijador externo no tenía la función en sí de fijar el foco de fractura y de estabilizarlo, sino de inmovilizar esa articulación para que en el futuro se produjera un callo óseo en la tibia, pero no era el principal método de fijación de esa fractura. Hay casos, este es uno de ellos, en los que a veces decidimos no hacer nada. Y a veces, como dicen en España, es mejor estarse quieto y parecer tonto que moverse y demostrar que eres tonto. Entonces, en este caso, por ejemplo, una fractura de un animal de un valor económico importante, lo tuvimos que anestesiar con
con un largo anestésico, el animal con la fractura de radio lo anestesiamos para trasladarlo de sitio y lo dejamos en un sitio en reposo, y al final hubo una cicatrización y una consolidación del tallo óseo, y el animal, que era un semental importante, pues sirvió para la reproducción y no hicimos nada. Lo único que hicimos fue ponerlo en un corral quieto, tranquilo, con una buena alimentación, con agua, y dejarlo totalmente retirado de otros animales. Con ese reposo el animal formó un callo óseo y el animal sirvió para cemental, para la ganadería. Este caso es un caso reciente, de un compañero que me ha enviado. Es un caso de una fractura que se produjo en el momento del parto, y pusieron una coartación externa, una fractura que no era abierta, un método de coartación externa mal colocado, en el cual ponían una fibra de vidrio que solamente abarcaba la articulación del menudillo. Evidentemente, esa fibra de vidrio mal colocada, sin que se inmovilizara hasta el carpo, ha provocado una herida, y ese foco de fractura se ha abierto, con lo cual este tenero al final seguramente va a terminar en una amputación. Entonces, es un poco, sí, que cuando no tenemos las nociones claras en una fractura, pues es mejor no hacer nada que provocar un daño mayor, ¿no? En este caso se ha provocado un daño mayor del que había, y simplemente por no tener un poco de conocimientos básicos de lo que es la actuación en un caso de una fractura. Hablando ya un poco de osteosíntesis, quiero un poco hablar de la descripción del material que vamos a utilizar en lo que es la osteosíntesis. Lo más importante, los clavos que vamos a utilizar, y la esterilización de los clavos pues tiene que hacerse en autoclave, bien con formaldehído o con líquido desinfectante. Y vamos a utilizar un taladro que se puede esterilizar, evidentemente. Si es un taladro, se puede esterilizar, es un taladro de osteosíntesis de un valor económico alto, se puede esterilizar con un autoclave, pero en osteosíntesis en ternero normalmente utilizamos taladros que son taladros de bricolaje, y que podemos esterilizar perfectamente, bien con vapores de formaldehído en un líquido, en un tupper que esté totalmente cerrado, con una bandeja en el cual los vapores van a esterilizar el taladro, o bien con pastillas que metemos en un recipiente cerrado, una bolsa de esterilización, y que va a dar una esterilización completa del taladro. La esterilidad, y no hace falta decirlo, siempre en cirugía es fundamental, pero hablando de osteosíntesis, la esterilidad tiene que ser algo totalmente fundamental. A veces oímos como dicen que las vacas no se infectan, la peritonitis en las vacas no creo que se produzcan, que los huesos tampoco se infectan, pero si hacemos las cosas mal y hay una infección de foco de fractura, al final una osteosíntesis posiblemente va a acabar en una amputación de la. Por lo tanto, si queremos hacer osteosíntesis, tenemos que llevar la precaución, y tenemos que hacer de forma preventiva una esterilización del campo quirúrgico, esterilización de todo el material, y por supuesto hacer las cosas con la máxima limpieza posible. Me gustan los fijadores, soy una persona que ha utilizado fijadores en pequeños animales, en grandes animales, y ahora lo estoy utilizando en ternero, y bueno, creo que es un método muy bueno para muchas fracturas, que en bovinos pues nos puede solucionar muchas de las fracturas que tenemos en la clínica diaria. No voy a hablar del tipo de fijadores, porque hay muchos y varias clasificaciones. El monopolar y bipolar, que es un solo plano. El bipolar, que es el que estamos viendo en la imagen, en el cual tenemos barras laterales a los dos lados de la extremidad. También podemos poner un fijador en 3 planos, fijadores circulares e incluso híbridos, que se utilizan mucho en pequeños animales, pero hoy vamos a hablar prácticamente del fijador monoplanar, que se va a utilizar, o el hemifijador, que se va a utilizar en algún tipo de fractura, y sobre todo del tipo biplanar, que es el que más uso y creo que es el que más estabilidad da. Las partes de un fijador externo, las agujas de Kirchner o clavos, que son los que van a atravesar el hueso para luego hacer una fijación con lo que son las barras laterales, son esta, y unas rótulas, que son las que vamos a utilizar para fijar las barras laterales a las agujas de Kirchner, que son las que van a atravesar el hueso en distal y proximal al foco de fractura. Los clavos que vamos a utilizar o las agujas de Kirchner que vamos a utilizar son los mismos, pero difieren el nombre solo con el grosor. Cuando cumplen más de 2 centímetros y medio, de 2 milímetros y medio, le llamamos clavos, y cuando son menores le llamamos agujas de Kirchner. Podemos utilizar agujas roscadas o agujas sin roscar. Las agujas de Kirchner, particularmente las más estables y las que mayor estabilidad van a dar y la mejor fijación al hueso, son las agujas con rosca central, porque tienen un grosor un poco mayor a lo que es el centro o el núcleo del clavo, y van a dar una mayor estabilidad porque se van a fijar mejor a la cortical del hueso. Aún así, hay ciertos grosores de agujas que no nos permiten o que no nos venden con rosca central, y tendremos que utilizar
agujas sin recta central. Las barras laterales, que son las barras que vamos a utilizar para fijar estas agujas de Kirchner, y las rótulas, que son la forma con la cual vamos a fijar las barras laterales a las agujas de Kirchner. La tenemos rótulas de distintos grosores, llevan siempre, esta por ejemplo sería una 2, una 3, 4, la milímetros, esta sería una 6, 8, siempre hablando en milímetros, esta sería una 2, 3. Sin embargo, pues hay muchos métodos para unir esas agujas de Kirchner a las barras laterales. Esta es una fotografía de un libro, no es mía, cual utilizan la soldadura y sueldan una barra lateral a las agujas de Kirchner, de forma que da una estabilidad importante a foco de fractura. Otra de las maneras, cuando no podemos acceder a rótulas o tienen un valor económico alto, podemos utilizar masillas, podemos utilizar, en España se comercializa el Tecnovir, que es un producto que se utiliza para los cascos de los caballos y de las vacas, para hacer podología. Es una resina que se une a un líquido y que da una fortaleza importante y que se puede utilizar de forma adecuada para la fijación de barras laterales a las agujas de Kirchner. ¿Qué material vamos a necesitar? Como hemos dicho antes, vamos a necesitar clavos intramedulares, agujas, barras laterales, un taladro y material diversos de osteosíntesis. Una cizalla para cortar a veces los clavos cuando ya tenemos la fractura estabilizada. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿necesitamos hacer radiografía? Evidentemente lo ideal, una vez que nos vamos a enfrentar a un caso de una osteosíntesis, es tener una radiografía de la fractura, porque nos va a facilitar mucho qué es lo que queremos, cómo vamos a ver el procedimiento y qué método de osteosíntesis vamos a utilizar, ¿no? Evidentemente, cuando yo empecé no tenía aparato de radiografía portátil. Hoy día, con los que hacemos clínicas de pequeño y de equino, pues sí tenemos aparato de radiografía portátil y tenemos aparato de radiografía digital directo, con lo cual pues tenemos hoy día sin necesidad de tener electricidad en el campo, podemos hacer una radiografía de un ternero y ver cuál es la fractura que tenemos. No obstante, pues hay muchos compañeros que están haciendo osteosíntesis, poniendo clavos intramedulares, poniendo fijación externa sin tener placas radiográficas, y luego veremos varias. Esto es lo que normalmente vamos a utilizar, ya hemos hablado. Importante a la hora de utilizar fijadores externos, un concepto italiano que es lo que se llama cantileva. La cantileva simplemente es la distancia o el efecto palanca que se va a producir cuando utilizamos agujas de Kirchner y ponemos una barra lateral. Cuanto más cercana sea la barra lateral a la piel, menos efecto de cantileva vamos a tener, porque el efecto palanca se va a reducir mucho. Podemos hacer una fractura perfecta, una reducción perfecta, una estabilización perfecta, pero si colocamos las barras laterales muy alejadas del foco de la piel del animal, del hueso, vamos a hacer un efecto palanca muy largo, la aguja se va a doblar y puede hacer fracasar lo que es la estabilización de la fractura. Por lo tanto, cuando utilizamos fijador externo, tenemos que intentar poner la barra lateral lo más cercano posible, y luego veremos un ejemplo de fracaso de una fractura por colocar las barras laterales demasiado alejadas de lo que es el hueso. Tenemos que dejar el mínimo espacio, entendiendo que en el futuro puede haber una inflamación de lo que es los tejidos adyacentes, y es conveniente que la barra lateral no toque la piel. Pero intentaremos siempre colocar la barra lateral lo más cercano posible a la piel. Este es un cuadro que me pasó el profesor Cantalapiedra de la Facultad de Lugo, en el cual pues os pongo números de memoria, pero cuando voy a hacer una fractura pues, y poner un fijador externo, siempre me fijo en este cuadro, en el cual en la columna de la izquierda vemos el peso del animal, en la columna del diámetro vemos cuál va a ser el diámetro que tenemos que utilizar en las agujas que vamos a utilizar, cuál es el diámetro de la barra estabilizadora, y si utilizamos coactación externa, estas son las medidas que debería tener en milímetros lo que es el grosor, ¿vale?, de la fibra de vidrio que vayamos a utilizar. No hay que saber eso de memoria, pero una vez que vayamos a utilizarlo, sí es importante que nos fijemos, porque tenemos que hacer una buena planificación de la fractura, o si utilizamos agujas más finas de lo normal, pues vamos a tener un fracaso de la cirugía. Otra de las cosas importantísimas a la hora de introducir un clavo, una aguja de Kirchner en un hueso, digamos que este es el corte transversal de un hueso, esta sería la forma correcta de introducir, cuanto más al centro del hueso
introduzcamos la aguja, más estabilidad vamos a dar a ese fijador externo. Entonces es un caso que totalmente que va a llevar al fracaso, y a veces, pues si tiramos un unifijador, hay veces que no atravesamos la cortical opuesta, y vamos a dar un poco de poca estabilidad a ese fijador. La forma que va a tener el fijador, bueno, un poco lo haremos en función del tipo de fractura y del grosor, evidentemente, y la distancia que tengamos del foco de fractura hasta la articulación. Pero lo ideal será hacer un fijador lo más parecido posible a este caso. Ni poner las agujas muy juntas, hemos retirado el foco de fractura, o en este caso, el caso en el que yo fracasé con mi burro enano, en el cual puse las 3 agujas muy cercanas al foco de fractura, con lo cual hay muy poca estabilidad, y estas agujas pueden llegar a crear un problema aquí a nivel del foco de fractura. ¿Cuántas agujas tenemos que colocar en un fijador externo en cada fragmento al lado del foco de fractura? Pues ya hemos dicho que un fijador externo es como una placa bloqueada que se coloca externamente. Entonces, como mínimo, tenemos que colocar 2 agujas a cada lado, como mínimo. Cuantas más pongamos, evidentemente, será mejor y más estabilidad vamos a dar, pero como mínimo 2 agujas a cada lado del foco de fractura, puesto que necesitamos que 4 corticales de cada lado queden bloqueadas con los clavos o con las agujas de Kirchner. Al menos siempre tenemos que poner 2 agujas de Kirchner en un fijador externo a cada lado del foco de fractura. ¿Cómo se coloca un fijador externo? Pues un fijador externo, evidentemente, para hacerlo bien, y se puede hacer de muchas maneras, pero para hacerlo bien, primero tenemos que colocar las 2 agujas más distales al foco de fractura. Después tenemos que hacer distracción de esas agujas, que están las más distales posibles, y reducir el foco de fractura. Una vez que esté reducido el foco de fractura, colocamos las barras laterales y después colocamos el resto de agujas, mínimo 2 a cada lado de la fractura. Esto lo vamos a ver en los casos clínicos, ahora lo vais a ver claramente cómo lo hacemos, y de esta forma formamos primero un rectángulo perfecto con las dos agujas distales y lo que son las barras laterales, y a continuación colocamos el resto de las agujas. Aquí veis como en una fractura, creo que es de tibia, hemos colocado la fractura, si la fractura está una fractura de fisaria, hemos colocado primero la fractura más la aguja más proximal, luego la aguja más distal, hemos colocado las 2 barras laterales. Primero dejamos las 2 rótulas primeras totalmente apretadas, estas rótulas se quedan con la tuerca floja, hacemos distracción de la aguja distal y reducimos el foco de fractura, y en ese momento vamos a apretar las tuercas de las rótulas distales. De esta manera creamos ya un rectángulo perfecto, y a continuación colocamos el resto de las agujas. ¿Cuáles van a ser la dirección de las agujas o de los clavos cuando colocamos un fijador externo? Evidentemente, dependiendo del hueso, tenemos una manera de colocar las agujas. Metacarpianos y metatarsianos es diferente totalmente a cómo lo vamos a hacer en húmero y en fémur, porque medialmente tenemos una gran masa muscular y ahí no podemos colocar fijadores biplanares, sino que tenemos que utilizar un fijador o un hemifijador, ¿vale? Igual que en la mandíbula, donde sí se puede hacer, dependiendo del tipo de fractura, o un hemifijador o un fijador biplanar, ¿vale? Un poco los metacarpianos y los metatarsianos, cuando hay una fractura de metacarpo o de metatarso, lo que es a nivel de la caña, siempre ponemos de medial a lateral o de lateral a medial, en este caso, las agujas de Kirchner, y siempre cameal al ligamento suspensor. Evidentemente, si utilizáramos placas o utilizamos clavos transficientes, luego explicaremos lo que son clavos transficientes, también lo haría de la misma manera. Utilizar la placa podemos poner en dorsal o en lateral, pero más bien en lateral. En el radio, los fijadores externos siempre se ponen desde cráneo medial a caudo lateral. Esa es la dirección que tenemos que poner en las agujas de Kirchner. En la práctica, prácticamente lo hacemos de lateral a medial, puesto que el cúbito es muy pequeño en el bovino
y no llega a distal. ¿Vale? En la tibia siempre tenemos que abordar la tibia con la cara medial, puesto que por la cara medial tenemos mucha menos masa muscular y solamente vamos a tener prácticamente piel y el plexo nervioso vascular. No vamos a tener por ahí prácticamente ninguna masa muscular, con lo cual es mucho más fácil y el método adecuado es meter los clavos siempre, la aguja de Kinder, desde medial a lateral. Igualmente, si fuésemos a poner una placa o un clavo intramedular, tendríamos que abordar foco de fractura, aunque la intramedular no, porque lo habíamos nombrado, siempre por la parte medial. En el húmero y en el fémur, para los fijadores, para los hemifijadores y para el acceso al foco de fractura, en bovino siempre tenemos que acceder por lateral. ¿De acuerdo? Por el medial, ya sabemos que tanto en fémur como en húmero tenemos todo el preso nervioso, el preso vascular y una masa muscular importante. Y en radio, en húmero y fémur, siempre vamos a utilizar o clavos intramedulares para la resolución de fractura o un clavo intramedular junto con un hemifijador. En la mandíbula, digamos que es un poco más versátil y en fracturas mandibulares podemos utilizar un hemifijador, que es un fijador monoplanar, agujas cerclajes que también se utilizan, o un fijador biplanar, poniéndolo, ya lo veremos cómo lo ponemos, colocándolo desde un lado al otro y abarcando, si están las dos mandíbulas, abarcando las dos ramas mandibulares. Un poco, dicho lo que es un poco la introducción, comprendo que para los que no tengamos mucha experiencia, en esto, a lo mejor el resumen es demasiado escueto, pero creo que lo más importante un poco es pasar a los casos, a lo que es los casos clínicos, un poco para aplicar lo que hemos hecho, el resumen que hemos hecho de la forma de colocarlo, ¿no? Y bueno, agradecer en primer lugar a compañeros, a Jesús Rodríguez, mi profesor de la UCM, de la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid, traumatólogo, el cual pues siempre me ayuda en estos casos de traumatología, en el cual compartimos bastante. A Carlos Pérez, un compañero de León, que es veterinario de ganado vacuno principalmente, y que también está introducido bastante en el mundo de la osteosíntesis. A Sergio Ruiz, creo que es de Cantabria, que también tengo un par de casos clínicos de él y que vamos a compartir. Y por supuesto Antonio Venta la Piedra, de la Facultad de Catedrático de la Facultad Veterinaria de Lugo, que la verdad es que creo que es a nivel nacional de los que más osteosíntesis realiza, ¿no? Y con el cual pues he tenido el gusto de compartir también bastantes casos clínicos y experiencias. El primer caso clínico que vamos a poner es una fractura proximal de tibia, en un ternero. Ya digo, aquí yo utilizo normalmente hacer radiografía porque la radiografía me va a dar un poco una visión de lo que está pasando en ese foco de fractura y cómo afrontar la técnica, ¿no? Y bueno, es una fractura diafisaria, un poco proximal, pero que me deja lugar para colocar un par de agujas proximales y distales al foco de fractura. Aquí está empezando a lo que es la técnica y ya he puesto la aguja proximal y distal y he hecho una radiografía de control para ver si estoy en el sitio adecuado. Como podéis ver en la radiografía, esta es la fractura, un poco de aquí todavía sin estabilizar y sin reducir, y hemos colocado, en este caso es un clavo, creo que es un grosor de 4 o 5, la aguja proximal cercana a la articulación de la rodilla, la aguja distal cercana a la articulación del tarso. Una vez que aquí se veía la articulación de la rodilla totalmente y la articulación del tarso, la línea de crecimiento, y aquí, como hemos abarcado, hemos utilizado agujas con rosca central, con un grosor más pequeño que sí se venden en España y se comercializan con rosca central, y las dos agujas más distales, las he utilizado en un grosor mayor y no llevan rosca central. Particularmente a mí me gustan mucho más las agujas con rosca central, pero le digo que a nivel nacional no conseguimos encontrar clavos con rosca central. La rosca central va a dar mucha estabilidad al foco, mucha más estabilidad al fijador externo y la verdad es que se nota una gran diferencia. Es importante en ternero y en todas las especies animales cuando colocamos
algún método de osteosíntesis, respetar la línea de crecimiento. Aquí queda muy cerca la línea de crecimiento, aquí también se queda muy cerca, pero si introducimos la aguja por la línea de crecimiento vamos a alterar el crecimiento posterior del hueso. Esta es la parte ya antes de terminar de estabilizar. Aquí todavía le faltaría una aguja más. Hemos metido una aguja aquí un poco en oblicuo, ¿vale? Para darle un poco de estabilidad. Y este es el ternero recién operado, como realmente, en cuanto se despierta la anestesia, el animal, que todavía está sedado, pero el animal va a apoyar directamente. Lo que dijimos, los métodos de fijación externa permiten que desde el primer momento tengamos una movilidad articular de las dos articulaciones que están involucradas en la fractura, y desde el primer momento el ternero apoya la pata y mueve esta articulación. Si fuese un caso de una fijación, una captación externa, tendríamos que inmovilizar tarso y rodilla, cosa complicada, pero a largo plazo de esas articulaciones, si tenemos mucho tiempo la captación externa, va a provocar una anquilosis de esa articulación. Este es el mismo vídeo. El segundo caso que vamos a presentar es un caso también de un ternero que han fracturado el metacarpo durante el parto, y que vamos a utilizar también en una fractura abierta, con lo cual, al ser una fractura abierta, y aquí ya se ve como prácticamente hay astillas, pero y que se ve como desde la piel hay una entrada al foco de fractura, una fractura que está infectada. Aquí colocar un método de captación externa significaría provocar una osteomielitis y al final pues tendríamos que hacer una técnica, seguramente una amputación de esta extremidad. Entonces optamos por una fijación externa. ¿Vale? Este era el ternero en el momento en que fuimos a verlo al campo, y en este caso es importante que no teníamos el fragmento, en el fragmento distal hasta la articulación, no tenemos espacio para introducir las dos agujas de Kidney obligatorias, con lo cual utilizamos una aguja más allá de la articulación, la falange proximal, esta aguja está en la falange proximal, y la aguja más proximal, la radiografía está invertida, la hemos puesto a nivel del metacarpo. De esta manera, aquí cuando ya ponemos las barras laterales, a continuación tenemos que introducir otra aguja más a este nivel, atravesando las dos partes distales del metacarpo, y otra aguja más proximal al foco de fractura. Esta es la radiografía anterior-posterior y la radiografía lateral, un poco para ver cómo estaba el foco de fractura. Aquí vemos cómo hemos ya introducido una tercera aguja proximal al foco de fractura. Sería esta la imagen con la herida abierta, como hemos puesto realmente es un fijador transarticular. Esta articulación evidentemente va a quedar totalmente inmovilizada durante el tiempo que esté el fijador, con lo cual va a producir una falta de movilidad, ¿no? Pero en un ternero tampoco es importante, si es un caballo o un animal que tiene que ser de deporte, pues sí influiría, pero aquí la única opción que tenemos es esta para darle estabilidad. Y luego, como habíamos metido una cuarta aguja ya cercana a lo que es muy cercana, yo diría que tocando la línea metafisaria y la línea de crecimiento, pero ya tenemos el fijador biplanar montado. Esta sería la imagen. A veces tenemos el inconveniente cuando estamos poniendo un fijador externo, que cuando metemos las rótulas, si una de las agujas no va en la dirección adecuada y no siempre es fiel, pues pasta que osifica, que se solidifica y que va a darle también la misma estabilidad que la rótula a lo que es la fijación de la barra lateral con la aguja de Kidney. Me gustan más particularmente las rótulas, pero es verdad que hay casos en los que tenemos que utilizar esta masa. Una fotografía, a veces el ternero nos lo traen a la clínica y lo hacemos a nivel de la clínica. Este es el caso, y no es un ternero, es una vaca, pero es un caso de Carlos Pérez, y me parecía interesante también traerlo porque Carlos opera vacas de bastante peso
y tiene bastante éxito también en estos casos. Él no tiene en una fractura abierta y él no tiene aparato de rayo X, normalmente lo hace simplemente a cielo cerrado y sin saber qué está pasando. A mí me gusta normalmente hacerlo en lateral, pero Carlos sí hace los animales, los cuelga a la extremidad, ¿vale? Es un método de tracción del foco de fractura, por lo cual va a facilitar bastante la reducción, colocar una cuerda que va a quedar hacia arriba tirando del miembro, con lo cual esto, con toda la contractura que se ha provocado aquí, todos los tendones de rotación de todo, pues va a facilitar bastante la reducción. Aquí vemos cómo ha colocado una aguja distal a lo que es una fractura muy cercana, una aguja distal a la articulación y una aguja proximal, está formando lo que es el rectángulo que vamos a utilizar para el fijador externo. Y aquí ya está el animal, y lo ha colocado con Tecnovic, no lleva rótula, y tiene pues 4 o 5 agujas de Kirchner y barra lateral. Aquí tenemos a Carlos en plena acción como él anestesia al animal y cómo cuelga la mano del techo para facilitar un poco la acción de la introducción de los clavos. Un poco poniéndole un pero a lo que es la técnica, para mí, particularmente, creo que para este animal de este peso, creo que esto no sé si fue bien o fue mal, pero creo que en algún caso sí hemos tenido que nos ha ido mal. Para mí creo que si esta cirugía fracasa va a ser porque las agujas quizás sean un poco pequeñas, aunque no creo que sea lo más importante. Creo que las barras laterales sí son demasiado finas y no ha respetado el colocar las rótulas tan cercanas a lo que es la piel. Porque la cantileva es demasiado mayor y esto puede provocar que la fractura o que el fijador fracase. No es una crítica a Carlos porque realmente todos hemos cometido los mismos errores, yo el primero, y aún así me sigue pasando, pero un poco creo que es importante también poner casos de que van mal, porque de ahí donde realmente, de los errores donde realmente vamos a aprender. Este es el mismo caso, importante la frase aquí, como Carlos estaba desinfectando que era el foco de fractura. Otra es una fractura abierta, otra más también de Carlos, ¿vale? Una vaca de gran tamaño, y aquí, como ha colocado un fijador externo a nivel del metatarso, no sé el grosor, pero parece que es bastante mayor que el de evidentemente. Aquí creo también que aunque ha colocado 3 distal al foco de fractura y 2 proximal al foco de fractura, yo hubiese colocado, y aquí es donde está el fallo, esta rótula debería de colocarse como esta, hacia arriba, y aquí podemos acercar mucho más, si colocamos la rótula hacia arriba, podemos acercar mucho más las barras laterales a lo que es la piel del animal, con lo cual vamos a darle mucha más fortaleza a este fijador externo. Aquí vemos cómo, al ser una fractura abierta, ha protegido la herida con un vendaje, y este es un método que utilizamos mucho, que para que estos animales no estén enganchándose en sitios, colocamos un vendaje alrededor de lo que es la barra lateral con la rótula. Este es un caso de una fractura cerrada de un ternero. He puesto aquí que es una fractura Saltés-Harris, pero no es una fractura Saltés-Harris, realmente es una fractura proximal. Para que fuese una fractura Saltés-Harris debería de abarcar lo que es la metáfisis, que es una fractura proximal, en la cual pues podíamos optar por distintos métodos, pero evidentemente podíamos optar por una placa, y no hubiera estado mal. Un fijador externo no podíamos utilizarlo porque no tenemos suficiente espacio aquí para colocar 2 agujas, con lo cual intentamos estabilizarla y la estabilizamos con agujas de Kirchner. Este es el quirófano que improvisamos a nivel de campo, el cual pues hacemos con vendaje estéril lo que es la parte distal, utilizamos paños de campo y normalmente utilizamos para estos casos utilizamos la radiografía directa porque estamos viendo qué es lo que estamos haciendo. Una ventaja importante es tener
y tener un equipo directo, pero sabemos que no todos podemos tenerlo, pero en este caso pues lo utilizamos y la verdad es que nos facilita mucho el realizar la técnica. Perdón, otra vez el teléfono. Esta es un poco la imagen externa que tenemos. Esto lo hacemos a cielo cerrado y como introducimos las agujas, ¿vale? Tenemos colgado la extremidad y como vamos aquí lateralmente perforando el fragmento proximal y luego hasta llegar al fragmento distal. Aunque parezca una barbaridad, pues sin tener un foco de fractura abierto, hemos colocado varias agujas y que permiten darle una estabilidad importante. Estas agujas son realmente, hacen el efecto de un clavo de Rush, son agujas que entran proximalmente al foco de fractura y vamos a introducir en la diáfisis de la tibia, ¿vale? Y estas agujas que usadas para darle un poco de estabilidad más al foco de fractura. El ternero que estaba además de fracturado bastante deshidratado y ya en la recuperación de la anestesia. Un caso también creo que es de Carlos, donde había una complicación y Carlos la resolvió de manera bastante exitosa. Era una fractura también metafisaria, del metacarpo o del metatarso, aquí no lo veo bien, creo que es metacarpo, en la que colocó un fijador externo y, a mi parecer, y creo que al no tener una imagen radiográfica tampoco sabemos lo que está pasando en el foco de fractura, pero creo que las barras laterales eran demasiado finas y ocurrió lo que podía ocurrir, que fracasara el fijador. Carlos me va a matar porque estoy teniendo algunos casos de él en los cuales me ha ido bien, pero creo que eso nos vamos a aprender mucho de él, ¿no? Y Carlos, pues hablamos del caso, porque cuando había fracasado, creo que esta vaca estaba muy lejos de donde él había tenido, donde él trabaja normalmente, tuvo que ir de nuevo a reoperarla. Y como era una fractura abierta, un método de coartación externa, en principio no iba a ir bien, lo cual él me preguntó y estuvimos un poco discutiendo qué es lo que podríamos utilizar. Lo que hicimos fue quitar las barras laterales y la rótula y colocar, utilizando lo que son las agujas de quine o los clavos, utilizamos un armazón de fibra de vidrio que rodeaba estas agujas que se habían utilizado anteriormente y que esta fibra de vidrio daba un armazón cilíndrico alrededor de todo el foco de fractura que daba una estabilidad muy importante. Esta vaca fue bien, y ahora veremos cómo apoya perfectamente. De hecho, es una de las maneras de actuar en casos de que tengamos, aunque no sea una fractura abierta, es colocar y que en vez de colocar barras laterales, coloquemos un cilindro de fibra de vidrio con estas agujas que se llaman agujas transficiantes y que van a dar una estabilidad muy importante. Y hay casos descritos en la bibliografía de toros de 800 kilos con fracturas, con agujas transficiantes y fibra de vidrio que han ido muy bien y que han sido realmente exitosas. También se utilizan en potrillos y la verdad es que con bastante éxito. Aquí, al ser una fractura abierta, evidentemente no podía dejarse cerrada y Carlos pues dejó una pequeña ventana para así poder estar viendo qué estaba pasando dentro del foco de fractura y poco saber si la infección iba adelante o no. No utilizamos barras laterales en el fijador y se utiliza un armazón cilíndrico de fibra de vidrio que abarca las agujas, ¿vale? Este es el caso, luego que le puse un poco de vendaje externo para un poco controlar luego cómo iba y asegurar cómo iba la fractura. Y fue bastante bien. Este es un caso mío de una fractura mandibular de un ternero, no sé cómo, pero seguramente una acojo o algo, pues había fracturado la mandíbula y tenía pues, las dos ramas mandibulares rotas. Una fractura normalmente ocurren por delante del primer molar. Lo que hablábamos, necesitamos un estudio radiográfico, realmente no necesitamos un estudio radiográfico en este tipo de fractura porque estamos viendo por dónde está el foco de fractura y a nivel interno, por dentro de la boca, lo normal es que veamos el foco de fractura y que la fractura sea abierta hacia cavidad bucal y veamos ahí el fragmento. En este caso eso ocurrió.
Aquí podríamos haber utilizado un fijador si fuese solo una rama mandibular, un hemifijador, un fijador monoplanar, pero en este caso vamos a poner un fijador biplanar. Ponemos primero la aguja más proximal, más distal, pero en el foco, digamos, en la parte más distal, y una aguja en la parte más cercana a la rama de la mandíbula. ¿Vale? Una vez que tenemos las dos agujas puestas, colocamos lo que son las barras laterales. Primero apretamos las rótulas de uno de los lados y luego colocamos las más distales. Estas las apretamos, estas las dejamos flojas, realizamos la tracción y la reducción de la fractura y luego apretamos las rótulas para dejar este rectángulo ya con la fractura ya totalmente reducida. Aquí tenemos ya colocadas las barras laterales y luego colocamos el resto de las dos agujas. Hemos dicho vamos a colocar dos, pues colocamos otra aguja más proximal a esta y otra, una más distal, y otra más proximal. Y ya terminamos de estabilizar el fijador. Cortamos las agujas, cortamos los sobrantes y hacemos un control radiográfico. Aquí tenemos el resultado, cómo ha quedado la estabilización de la fractura. Como veis, hemos utilizado agujas de distinto grosor y en esta hemos intentado que la rosca central abarque una mandíbula, en la otra hemos intentado que la rosca central abarque la del lado contrario. ¿Vale? De esta forma damos un poco más de estabilidad y aquí donde la sínfisis es más pequeña, pues aquí ponemos la rosca central abarcando los dos. Una foto, un poco explicar que esto se puede hacer en caballo y de hecho lo hemos hecho en caballo en un hospital, solamente a modo de curiosidad. Y este caso es un caso de un caballo en el cual se fracturó la mandíbula, tenía una fractura abierta, el cirujano que venía externo quería poner una placa en principio, pero esta fractura abarcaba, se comunicaba con la boca. Al final le convencí poco para que colocara un fijador externo y esta es la imagen de la fractura en el caballo con un cerclaje que le metimos abarcando varias muelas para darle un poco más de estabilidad. Fue bastante bien. Y bueno, lo coloco simplemente para ver que no solamente podemos utilizar un fijador externo a nivel de un ternero, sino que también en un caballo podríamos hacerlo igualmente y con un éxito importante, sobre todo si hay una fractura abierta donde al final una placa puede fracasar. Y en este caso yo creo que estaba más indicado el fijador externo y fue bastante bien. Este es un caso del profesor Cantalapiedra. La fractura de fémur, radiografía, dice que no siempre, pero bueno, siempre tener una radiografía de fémur te da una imagen de cómo es el foco de fractura y cómo vamos a afrontar el problema. A nivel de fémur ya hemos dicho que, como en todas las especies animales, pues el principal, o a nivel sobre todo en terneros, pero sobre todo en perros también, una de las formas de abarcar es poner un clavo intramedular. Hoy día casi siempre se utiliza una placa, un método en pequeños animales, pero a nivel de ternero hemos dicho que tenemos una cierta limitación económica, pues podemos meter un clavo. ¿Cómo insertamos el clavo a nivel de fémur? Pues lo podemos hacer de dos formas. Bien de forma normógrada, como está en la imagen de la izquierda, entrando por el trocánter mayor, que es visible y es palpable, o de forma retrógrada, que es abriendo el foco de fractura y metiendo un clavo en dirección proximal para luego introducirlo y ponerlo de forma intramedular. Estas son las fotografías del profesor Cantalapiedra, en el cual pues, ha visto la masa muscular, el acceso al fémur lateral no es difícil, con una pinza ha reducido el foco de fractura y ha introducido de forma, en este caso, ha introducido de forma retrógrada una aguja que sale por el trocánter mayor y que luego introduce hacia el interior del fémur. Importante, un clavo intramedular no va a neutralizar toda la fuerza, porque un clavo intramedular permite movimiento giratorio del fémur, no quita los movimientos totales que tiene que quitar para estabilizar una fractura, o a veces, en este caso lo ha hecho el profesor abierta, aparte de poner dos cerclajes, ha metido en vez de un clavo intramedular, ha puesto dos clavos intramedulares que le van a dar una mayor estabilidad a ese foco de fractura.
Otro caso del proceso Cantalapiedra, un poco para diversificar y para poner diferentes perspectivas de cómo se puede abarcar una fractura, pues aquí explica cómo en la tibia la única manera, y ahí yo en mi primer caso con este curso cometí el error de introducir el clavo de forma retrógrada. Si introduce el clavo de forma retrógrada vas a entrar en la articulación de la rodilla, y la única forma de hacerlo es metiendo un clavo medial a lo que es el ligamento rotuliano, y de forma normógrada vamos a introducir el clavo en el fragmento distal. No vamos a provocar un daño en la articulación, puesto que la articulación de la rodilla no empieza aquí, sino que empieza mucho más caudal, que está la mesotibial, y es donde realmente empieza la articulación. Por lo tanto, este clavo no está intraarticular, sino que está extraarticular. Si lo hubiéramos hecho a través del foco de fractura, nos iríamos a la articulación y provocaríamos un daño importante. Aquí es como el profesor Cantalapiedra ha introducido dos agujas, dos clavos, pues son bastante gruesos, a nivel de la articulación de la rodilla, de forma normógrada, ha abierto el foco de fractura, ha reducido la fractura y ha introducido dos agujas que van hacia el fragmento proximal, dándole una importante estabilidad. Aquí está la imagen de cómo ha quedado reducida esta fractura. Ya digo, siempre en la tibia, si vamos a introducir agujas o clavos intramedulares, siempre tenemos que hacerlo de forma normógrada y no de forma retrógrada. Aquí lo vemos. Aquí tenemos una rodilla en extensión. Vemos como este es el ligamento rotuliano y ha introducido una aguja por medial y otra por lateral. Yo siempre la meto por medial, pero el profesor Cantalapiedra aquí, en este caso, después de reducir el foco de fractura, lo está haciendo. Y este es el caso anterior, en el cual las dos agujas van a dar una estabilidad muy importante del foco de fractura. En este caso no solamente ha utilizado, creo que he pasado la radiografía, comprendo que con el clavo intramedular, con los dos clavos intramedulares, no quedó conforme con la estabilización y ha utilizado un fijador externo ayudando a esta estabilización. En fémur y en húmero, lo que se llama el sistema TAIN, que incluye un clavo intramedular con un fijador externo, es bastante frecuente de usar también en pequeños animales. Y bueno, en tibia, si la estabilidad no es buena, pues la verdad es que con un fijador externo, un hemifijador junto a las dos agujas intramedulares, la estabilidad del foco de fractura es mucho mayor. Esta es una fractura de radio, una fractura Salter-Harry por la línea de crecimiento, creo que es Salter-Harry, no sé muy bien, pero creo que sí, en la cual el profesor Cantalapiedra ha utilizado, vamos a ver, en la fractura Salter-Harry, lo indicado, casi toda la fractura, lo indicado es el uso de agujas cruzadas o clavos de Rush. Son agujas que se van a meter de forma cruzada desde el fragmento distal y que van a dar una estabilidad bastante buena a lo que es una fractura cercana a la articulación. Esta fractura, evidentemente, un animal en crecimiento, lo ideal, pues posiblemente hubiese sido poner una placa, aunque sea un animal en crecimiento, pero si no podemos poner una placa, la siguiente opción es poner agujas cruzadas. Un fijador externo no nos permitiría dar una estabilidad a este foco de fractura, puesto que no podríamos meter dos agujas en el fragmento tan cercano a la articulación. Otro caso también de Cantalapiedra, del profesor Cantalapiedra, en el cual, pues, como vemos, una fractura mandibular abierta hacia el interior, donde hay infección y restos de comida, y el estudio radiográfico nos muestra cómo es la fractura y cómo lo ha resuelto de una manera diferente a cómo lo he resuelto yo en el otro caso. Evidentemente, cada fractura puede tener distinto, de hecho, pues dependiendo del profesional o del cirujano, pues o le puede gustar un método o estar más familiarizado un método que otro, y pues a lo mejor en este caso él ha decidido de forma, yo creo que bastante buena, el utilizar dos agujas y dar una estabilidad perfecta y una buena reducción a lo que es el foco de fractura, simplemente introduciendo a través de ventral a los dientes, introduciendo clavos dentro de la rama mandibulares. Pues creo que para hacer esto sí hay que tener un poco más de puntería y un poco más de pericia a la hora de hacerlo que utilizar un fijador externo en el cual vamos a tener menos complicaciones seguro.
creo que ha hecho muchas y ha quedado bastante bien reducido el foco de fractura. Bueno, aquí voy a poner un caso clínico, que es un caso clínico mío, no un ternero, pero a veces pues también nos traen a nivel de clínicas casos donde el dueño pues está dispuesto el dueño del animal está dispuesto a pagar lo que es una osteosíntesis y tú le puedes ofrecer, si él quiere pagarlo, puedes ofrecer utilizar placas. Yo en pequeños rumiantes, lo que sí estoy haciendo últimamente es utilizar placas que retiro de pequeños animales. En este caso era una cabra con una fractura un poco complicada, con alguna astilla, fractura con minuta, y colocamos una placa que ya habíamos retirado de un perro de gran tamaño. Y cuando retiramos esa placa ya no las podemos utilizar más en otro perro porque han perdido un poco de fortaleza en el tiempo y deontológicamente tampoco es muy correcto, pero es cierto que las guardamos y a veces pues las utilizamos en pequeños rumiantes. Y este es un caso en el cual utilizamos una placa, bueno, nosotros metacarpiano, una placa puente, con tornillos de osteosíntesis, una reducción bastante buena y una estabilización fenomenal. Está en un pequeño rumiante en un caso, pero bueno, que a veces creo que también tenemos que tener en cuenta que si hay gente que está dispuesta por los animales a gastar lo que sea y el veterinario tiene que ofrecer, yo creo, la opción, ¿no? Siempre de que se pueda hacer lo mejor por el animal, siempre y cuando pues, el dueño pues, quiera pagarlo. Ahí estábamos doblando las placas para darle un poco la forma del contorneado de la placa para el hueso. Este caso clínico es un caso clínico de Sergio, el compañero de Cantabria, y bueno, es una fractura de metacarpiano, me imagino que es una fractura, no tenemos radiografía, pero me imagino que es una fractura típica del parto, una fractura distal de metacarpo, en la cual pues, ha utilizado un fiador externo y tiene 3 agujas proximales al foco de fractura y una distal al foco de fractura que la ha colocado después de la articulación. Sergio aquí lo que ha hecho es introducir posteriormente una aguja más distal que ha dado otra dirección y en ese caso yo creo que es bueno decir que cuando utilizamos un fiador externo, si tenemos espacio y podemos dar distintas direcciones, ¿no? De las agujas de Kirchner, da una estabilidad mayor al fijador externo que si todas las ponemos de forma paralela, porque aquí es verdad que al meter esta aguja de forma oblicua va a dar mucha más estabilidad a ese foco de fractura y una mayor consistencia. Esta es otra fractura de Sergio, otro caso de Sergio. Una fractura yo creo que ya es una vaca de bastante peso, no sé si es una herala posiblemente es una herala, una torera. Una fractura de radio. Bueno, creo que también lo consultó conmigo y decidimos que ahí poner un fijador externo era complicado porque era muy proximal, pero hablamos de poner agujas transficiantes con fibra de vidrio y así es como se enfrentó Sergio, poniendo 2 clavos proximal al foco de fractura y otros 2 clavos luego distal al foco de fractura, de forma que luego con una fibra de vidrio abarcaba, después de reducir, abarcaba y estabilizaba esa fractura. Para mí, posiblemente estos clavos sean cortos, creo que me comentó que en ese momento no tenía clavos más largos, con lo cual aquí la fibra de vidrio al montar el dispositivo posiblemente iba a dar poca estabilidad, pero bueno, lo hizo así y así es como quedó después de colocar la fibra de vidrio, que vemos este clavo distal, había 2 proximal, posiblemente la fibra de vidrio no abarque a estos 2 clavos totalmente, pero sí parcialmente, y distalmente pues vemos que este cilindro de fibra de vidrio va a dar una estabilidad bastante buena. Aunque sea una fractura proximal, tenemos que poner el vendaje hasta el casco, es obligatorio, hasta la pezuña, y así es como pues, quedó después de poner una férula para darle un poco más de estabilidad caudal por el cúbito, desde el cúbito hasta el punto de apoyo en la pezuña. Y bueno, así es como la ternera, una ternera importante, con un peso importante, quedó y apoyaba directamente, y esta fibra de vidrio, este cilindro, da una estabilidad importantísima. Aquí está la fractura ya consolidada, cuando Sergio pues retiró, no sé, al cabo del tiempo retiró todo el armazón, quitó los clavos y esta ternera pues quedó bastante bien.
Cuando hablábamos de la forma de estabilizar la agua de Kirchner y de colocar barras laterales, dijimos que la forma podía ser con rótulas, podía ser con una pasta, con una masilla, con Tecnovic. El profesor Cantalapiedra nos pone un caso en el cual utiliza estas mangueras de electricidad que posteriormente rellena de esa masilla. Y en vez de poner solamente una barra lateral, digamos, pone dos barras laterales, la rellena de una masilla que solidifica, y este armazón es un armazón que da una estabilidad bastante buena. Estas masillas normalmente son masillas de dentista o masillas que se compran, o bien el mismo Tecnovic que se puede introducir de forma líquida con una jeringa por aquí, por la parte más proximal, taponándolo aquí, la parte más distal, de forma que este armazón con una doble barra lateral da una mayor estabilidad a este foco de fractura. Este caso voy a poner es un caso, bueno, un caso curioso porque bueno, viene un poco a dar idea de lo que el veterinario rural pues, puede ofrecer, aunque luego el dueño o el propietario no sea capaz de pagarlo, pero tenemos siempre que dar la oportunidad porque hay dueños que sí están dispuestos a hacer un gasto económico importante. Este era un ternero que en el parto habían fracturado el metacarpo distal y bueno, un ternero creo de un valor económico importantísimo. Este es un caso creo que es de México, si no de México, es de Estados Unidos, en Nuevo México. Y bueno, fue en Anembe donde me encontré un compañero y me dice, mira, hemos operado este ternero, me presentó esta imagen de la resonancia y del TAC. Y bueno, fue una fractura distal, tenía con minuta, con bastante fragmento, pero aquí se ve la imagen donde se ve el ternero dentro de la resonancia. Y colocaron una placa de osteosíntesis, evidentemente una placa que tiene un precio caro, pero lo curioso de este caso es de la forma que colocaron la placa. Realmente lo que vinieron a hacer es colocar una placa externa bloqueada, donde el tornillo bloquea la placa, pero en vez de abrir foco de fractura, lo colocaron externamente y realmente está haciendo el efecto de un fijador externo. Con la importancia de que no vamos a abrir foco de fractura y que no vamos a necesitar pues quitar todo ese callo óseo que ya estaba ahí formándose. Esta es la imagen radiográfica de cómo quedó esa placa. Y una placa en T, una típica placa que se utiliza para fracturas distales de radio en pequeños animales y que, bueno, eso da una estabilidad impresionante, siendo bloqueada aún más. Seguramente que ese ternero pues fue bien, ¿no? La pregunta que nos hacemos, ¿no? A ver, ¿son eficaces los fijadores externos? Como todo, no hay nada que sea 100% eficaz en osteosíntesis, en traumatología. El problema que tenemos los veterinarios, evidentemente, es el operatorio, aparte de que la economía es un factor muy limitante y los fijadores externos, pues son, yo soy bastante pro fijador externo y yo pienso que es un mecanismo que si se hace bien, pues es muy útil. Evidentemente tenemos fracasos, como en todo, porque también hay fracasos cuando utilizamos placas de autosíntesis o cuando utilizamos otro método también tenemos fracasos, para menos porque evidentemente el factor reposo es importante, pero en veterinaria pues es verdad que el factor limitante ese y que los animales pues son animales de abasto hacen que fracasen a veces, ¿no? Pero es una herramienta que tenemos, una herramienta que a veces el ganadero nos plantea y que yo creo que aunque necesite una curva de aprendizaje importante, que es una herramienta que tenemos que ofrecer al ganadero y que el ganadero tiene que decidir. Evidentemente vamos a empezar con fracturas fáciles, con fiadores fáciles y un poco más luego nos vamos introduciendo como todo, ¿no? En otras cosas más complicadas. Yo antes de cada 10 perros que operaba, pues 6 ponía fijador externo. Ahora de cada 10 que opero, 8 le pongo placa. ¿Por qué? Porque me quedo más tranquilo, porque no veo foco de fractura, porque aunque el perro no haga reposo va a ir bien, pero a nivel de ternero no podemos utilizar placas por el coste, pues utilizamos fijadores externos y van bien. Y conforme más experiencia tengamos en el uso y en cómo se coloca un fijador externo y un poco tengamos en cuenta
Yo creo que lo que hemos explicado de cómo deben de colocarse las agujas y demás, pues yo creo que es una cosa que cada vez se irá utilizando más. Yo creo que en España, pues hoy día el valor de un ternero es bastante bajo, pero yo creo que antes decían que el que tenía una vaca tenía una fortuna y ahora el que tiene una vaca en España pues tiene casi una ruina, ¿no? No sé cómo está a nivel de Sudamérica esto, pero evidentemente si el ganadero te va a pagar, pues tienes que ofrecerle pues solucionar el problema y los fijadores externos de verdad que son un mecanismo importantísimo a la hora de estabilizar una fractura. Y yo os animo a que un poco, pues, poco a poco vayáis practicando. ¿Cómo se empieza? Pues esto tiene una curva de aprendizaje como todo, pero se empieza con fracturas fáciles y a veces si hacéis clínica mixta, pues en pequeños animales donde es mucho más fácil, ¿no? A lo mejor el que se pueden utilizar y luego extrapolar, porque los principios al final son muy parecidos, extrapolar con el peso y con un poco la imagen radiográfica, extrapolar los fijadores a grandes animales. Y seguramente, pues poco a poco, pues iréis teniendo un mayor conocimiento y un mayor éxito también luego en lo que es la resolución de la fractura. Yo, como todo el mundo, humildemente, pues he tenido fracasos, y he tenido fracasos por infecciones, son los principales fracasos por infecciones, por osteomielitis, que tengo que quitar el fijador y amputar patas, y bueno, tengo que amputar extremidades y eso ocurre no solamente en grandes animales, también ocurre en pequeños. Y poco a poco pues vamos intentando que cada vez tengamos menos fracasos por el aprendizaje también y por la experiencia. Yo os pongo esta imagen porque creo que el futuro de la traumatología va a ser en terneros y algún día tiene un valor importante lo que voy a poner aquí a continuación, que es un clavo, lo que se llama clavo bloqueado, y creo que un clavo bloqueado soluciona en pequeños animales, se utiliza mucho, en humanas se utiliza en toda la fractura de hueso largo, pero yo creo que es una cosa que puede ser no muy cara, que tiene una curva de aprendizaje bastante pequeña y que los clavos bloqueados, clavos arrojados, ¿cómo se llaman? Son clavos intramedulares que van a dar una estabilidad importante y que luego al bloquearse con un tornillo que atraviesa las corticales del hueso va a dar una estabilidad impresionante. A nivel de tibia, a nivel de fémur, a nivel de húmero en humana, pues es el método que más se utiliza hoy día. Y bueno, yo lo digo por experiencia, yo tengo un clavo intramedular bloqueado en mi húmero, producto de esta afición que tengo, que es correr los Sanfermines. Luego de Miura, pues me tiró al suelo y me fracturó el húmero y bueno, en un mes estaba prácticamente haciendo la vida veterinaria normal que venía antes. Y creo que va a ser en el futuro, ya hay muchos sitios. Si queréis ver libros de osteosíntesis y ortopedia bovina, un libro bastante bueno en inglés, que explica cómo ya cada vez más se están usando en Australia y en otros países, y que creo que puede ser que sea el futuro de la osteosíntesis en unos años, ¿no? Bueno, yo creo que nada más, no sé si he ido muy rápido, muy lento, yo es que soy andaluz y hablo rápido, espero que me hayáis entendido. Y bueno, pongo aquí una imagen escribí un libro hace unos años y bueno, se llama 20 años en el camino, y si algunos pues queréis comprarlo, pues en Amazon está, no es para hacer propaganda, si os gustan las anécdotas veterinarias, pues un libro de anécdotas. Y nada, pues deciros que, de nuevo, agradeceros que me hayáis invitado. No sé si he estado a la altura de las circunstancias, digo. No tengo mucha experiencia como docente, soy más un veterinario clínico que he ido aprendiendo un poco a base de palos y de errores. Pero bueno, para lo que necesitéis, pues aquí estoy. Muchísimas gracias. Gracias, estimado doctor Vicente Peña. En este momento pasamos a la sesión de parte de preguntas y respuestas. Por ende, que ya empiezan a vertir algunas felicitaciones y dicen: excelente presentación, Vicente, ha abordado forma muy profesional y sincera como un mensajero, claro como sencillo y tema que muchas veces ha sido tabú dentro de la boliatría.
empieza a saldar una gran deuda. Tenemos los clínicos en bovinos con traumatologías y muchas felicidades. Puerta grande para tal disertación que proporcionó. Y siguen las felicitaciones, doctor. Hasta el momento no tenemos alguna pregunta, pero sin el cambio quisiera yo preguntar si algún panelista desea realizar alguna participación. Buenos días, doctor Vicente. Le saludo desde El Salvador. Mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Gamero. Buenas, Ricardo, ¿qué tal? Hola, de verdad he aprendido muchísimo con esta presentación y pues lo felicito y que siga adelante. Quisiera hacerte una pregunta, Vicente, en relación al cuánto tiempo deben permanecer los fijadores en los miembros de los terneros. Me imagino que según sea el trauma, pero debe haber algún tiempo promedio que deben permanecer. Gracias. Gracias a usted. Mira, en principio, en un fijador externo mínimo tiene que estar entre 30 y 40 días en puestos, ¿vale? Hay cada fractura, es un mundo, una fractura abierta, va a necesitar mucho más tiempo porque hay una infección del foco de fractura y a veces, pues si se produce osteomielitis, va a necesitar mucho más tiempo. La ventaja que tenemos, y no lo he dicho en la presentación, es que podemos hacer lo que es un aflojamiento del fijador, de las rótulas distales y ver la estabilidad de ese foco de fractura. Yo lo hago radiográficamente, evidentemente tengo aparato de radiografía y lo hago el control radiográfico, pero si no tenéis, pues lo que podéis hacer es fácilmente aflojar las rótulas distales, ver que hay una estabilización importante del foco de fractura y en ese momento podéis quitar el fijador si veis que está totalmente osificada. Es lo que se suele hacer si no tienes un callo, si no tienes un aparato de radiografía que veas el callo óseo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Por el momento seguimos sin vertir alguna pregunta. Por consecuencia, me gustaría preguntar si algún otro panelista desea realizar alguna otra participación. Días. Adelante, por favor. Sí, primero, felicitaciones al doctor. Tengo una inquietud, ¿no? Han hecho una evaluación de los éxitos en terneros, puesto que los animales muy jóvenes y los jóvenes, el hueso tiene baja densidad ósea y la corteza es delgada. Y la mayor frecuencia de las fracturas es en las estefisis. Y las fisis son muy débiles, ¿no? Han hecho una evaluación de estas situaciones y qué grado de éxito hay. Se corta un poco el sonido. Vale, entiendo que la pregunta es si tenemos una estadística un poco sobre lo que son las fracturas. Yo particularmente no tengo casos suficientes para tener una estadística. No sé si tengo unos 30 casos de fracturas con fijador externo, ¿vale? Y bueno, he tenido que amputar un par de ellos, le puedo decir, y que algunos han fracasado con un callo, con una unión también. Es verdad que el hueso del ternero, la cortical es muy fina y que todo eso hace que tenga un poco más de dificultad el agarre. Por eso creo que el uso de agujas de Kirchner con lo que es la rosca central, es verdad que desde que lo estoy usando me da una mayor estabilidad y un mayor éxito. A veces, otra cosa que ocurre es que operas un ternero porque lo operas lejos y luego no tienes un seguimiento de los casos, sobre todo porque no me dedico a la docencia, un poco más me dedico a la clínica y no sigo todos los casos que opero. Tampoco tengo experiencia de tantos años haciendo osteosíntesis, solo 4 o 5 años con casos en ternero y la verdad es que tengo bastante éxito, pero también he tenido fracasos. Y bueno, los compañeros como Carlos y Sergio, o el profesor Cantalapiedra, saben que el fracaso ahí está, pero no tengo estadísticas. Muchas gracias, doctor. Ya tenemos alguna pregunta por parte de los asistentes. El doctor Gabriel nos pregunta ¿qué tiempo mínimo debe de permanecer el anestesiado el paciente y qué tipo de anestésico se utiliza? Vale. Me dicen bueno, la pregunta es en equino y en bovino, veo en la pantalla, pero bueno, en principio el procedimiento anestésico que utilizamos a nivel de campo es en terneros menores de un mes, utilizamos el diazepam
como sedante preanestésico con butorfanol, ¿vale? Y hacemos el mantenimiento con ketamina, ¿vale? Con ketamina y con, si es un ternero más grande, con Griselí Guayacol éter en goteo continuo junto con la ketamina, ¿vale? No utilizamos los alfa-agonistas en terneros menores de un año, de un mes, perdón. En terneros mayores de un mes sí utilizamos la silacina fundamentalmente y utilizamos la silacina o la romifidina y luego con butorfanol y luego hacemos el triple goteo para mantener la anestesia con un goteo con glicerín guayacol éter, silacina y ketamina. Y luego el tiempo que necesitamos de anestesia es el tiempo que se requiere para hacer el procedimiento. Hay terneros donde puede tardar media hora en colocar un fijador y a veces se complica la cosa y puede estar una hora y algo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Bueno, antes que la pregunta, quiero felicitar al doctor por su excelente ponencia y agradecerle su participación. Bueno, mi pregunta es acerca del posoperatorio, porque a nosotros siempre nos preocupa, sabemos que para que una cirugía sea exitosa, pues además de un buen diagnóstico, una buena técnica quirúrgica, hay que llevar un correcto posoperatorio. Y mi pregunta va enfocada a qué antibióticos se emplean para tratar o prevenir la osteomielitis y también qué analgésico recomienda, doctor. Gracias. Gracias a usted. Normalmente utilizamos un protocolo intraquirúrgico en todas las cirugías de trauma. Yo utilizo un intraquirúrgico, una cefalexina. Si la tengo intravenosa, le coloco o incluso una hora antes a la cirugía, ya le coloco una cefalexina intravenosa. Y a continuación tenemos un protocolo de 10 días con penicilina, estreptomicina. El antibiótico durante 10 días que utilizamos con un fijador externo, eso es suficiente. Y para la analgesia utilizamos meloxicam. Es el analgésico que utilizamos durante 3-4 días. No utilizamos más analgésico. Muchas gracias, doctor. A usted. Muchas gracias, estimado doctor Vicente Peña. A nombre del comité organizador agradecemos su ponencia, esperando tenerle próximamente, nos pueda acompañar. Y me permito compartir en la pantalla para finalizar y agradecer la participación de su excelente charla, doctor Vicente Peña Romero. Hago entrega de su constancia que destaca enormemente como ponente y la conferencia magistral impartida el de hoy con el título de Osteosíntesis en terneros, principios básicos y presentación de casos clínicos. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer contar con su presencia y esperamos tener nuevamente participando con alguna otra charla en este tipo de evento. Asimismo, antes de finalizar, hacemos una atenta invitación a todos los asistentes a la siguiente charla que corresponde al nombre del doctor Pablo Díaz con el tema de patologías ováricas en vacas lecheras, la cual estará editada para el 19 de marzo a partir de las 11 de la mañana, horario centro de México. Esperamos contar con su participación y nuevamente muchas gracias a todos por su participación. Gracias a ustedes y de nuevo agradecer que hayan contado conmigo y nada, espero que haya sido de vuestro interés. Podéis compartir mi correo electrónico si quiere con los compañeros por si algún día necesitan algo, pues dispuesto a ayudar en lo que pueda. Muchas gracias, doctor. Igual de la misma forma agradecemos infinitamente la participación de los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Y nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos, por el interés que tuvieron en esta charla y por su participación. Muchísimas gracias. Linda tarde a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bonita tarde a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Buena tarde. Saludos a todos. Feliz tarde. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.